poner en mute, Joel, bienvenido, y Xiomara y Joel, ustedes están listos. Me voy a poner en mute. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, vamos a empezar la capacitación que tenemos el día de hoy planificada. Les agradezco a todos por estar aquí nuevamente. Me da gusto ver que han atendido nuevamente nuestra invitación y también han compartido. Hay nuevas personas que no nos pudieron acompañar la semana anterior, pero tenemos el gusto de poder escucharlas o poder tenerlas presentes esta semana. Bueno, como lo explicaba Lisette, vamos a hablar sobre muestreos, lo que son los aspectos generales, muestreos en pesticidas en agua. Vamos a enfocar bastante en la parte de muestreos para contaminantes, tanto en agua como en fruta y foliar, y también los muestreos con objetivos de planificación nutricional. El objetivo principal de un muestreo ya sabemos que es obtener una muestra representativa de un lote a fin de realizar un análisis, y a la vez tiene el objetivo de determinar que se cumplan con diferentes normativas, diferentes especificaciones, o a la vez poder hacer una definición o una caracterización de todo lo que sería nuestro cultivo o nuestra muestra. Los tipos de muestreo que tenemos son básicamente 3 tipos. El muestreo simple aleatorio, donde tenemos una probabilidad que cada una de las muestras pueda ser tomada. En el muestreo sistemático es aquel en el cual seguimos un patrón, seguimos un sistema. Es un muestreo mucho más exigente. Lo hacemos básicamente para cuando necesitamos hacer una investigación mucho más minuciosa. Y un muestreo dirigido es cuando ya tenemos un enfoque más claro, es decir, queremos solamente medir, en el caso de banano, hojas viejas, o en el caso de alguna salida de agua, yo quiero medir puntualmente la caracterización o la cantidad de contaminantes que tiene ese punto de descarga. Esa es la diferencia entre los 3 tipos de muestreos que generalmente se conocen en el mercado. Como ya saben, nosotros tenemos a disposición varias guías o varios procedimientos que nos permiten seleccionar la metodología apropiada enfocada a diferentes propósitos. Tenemos el Códex, tenemos FDA, EPA, Comisión Europea, y en esa pequeña capacitación o pequeño webinar que hemos preparado, vamos a mostrarles un compendio de todas estas. Y vamos a empezar con el objetivo de un muestreo, pero con propósitos para análisis de pesticidas, tanto en agua como en fruto y en foliar. Ya como sabemos, el pesticida es un químico bastante común utilizado en nuestra agricultura. Estamos regulados nosotros, tenemos que responder a límites máximos permitidos, tanto en países como en mercados diferentes, y también para lo que son normas ambientales locales. Por lo tanto, es importante poder asegurar que los productos o el tipo de muestra que nosotros vamos a analizar esté libre de pesticidas o libre de contaminantes, o que esté cumpliendo con los límites máximos permitidos. Buenos días con todos. Para mí es un gusto y un honor poder acompañarlos en este webinar. Bueno, en cuanto a los objetivos de muestreo, uno debe tener bien claro, antes de solicitar un muestreo o querer realizar un muestreo, es tener en claro una pregunta: ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, dentro de este por qué se contemplan varios aspectos. Uno de ellos es la identificación de fuentes emisoras. ¿Qué quiero decir con esto? Es identificar fuentes de descargas o eventos específicos. Por ejemplo,
Eventos como fumigaciones con avionetas recientes o fumigaciones manuales que se hayan aplicado recientemente. Otro aspecto a considerar es las características de la matriz que voy a muestrear, es decir, la naturaleza de la matriz a muestrearse. Por ejemplo, no es lo mismo muestrear un cultivo de banano que un cultivo de palma o uno de pitahaya. Cada cultivo es un mundo y tiene sus propias características y sus tips, en los que se plantean las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué fruta se debe muestrear? ¿Qué sección de la hoja debo tomar? Entonces hay que conocer a fondo las características de la matriz o el cultivo a analizarse. Otro objetivo de muestreo puede ser controlar la concentración de un determinado contaminante. Esto quiere decir que un muestreo puede tener como fin determinar, focalizar y controlar la concentración de algún contaminante específico, en este caso plaguicida. Por ejemplo, si conocemos que tenemos problemas en los linderos de la finca, entonces nuestro muestreo va a estar focalizado en esa zona. O en la zona buffer de la finca, nuestro muestreo va a estar localizado en esa zona específica de la finca o el predio. Un muestreo puede estar definido por varias etapas. La que mencioné al principio fue los objetivos del programa, que es la base para un muestreo, o sea, tener en claro por qué lo voy a hacer. Eso responde a la pregunta del por qué. También se necesita conocer los antecedentes, o sea, la historia de muestreos pasados en un cultivo o en una finca, ya que esto nos da una base o una información muy valiosa de cómo proceder o de qué análisis requerimos. Luego está la etapa de definir los análisis requeridos. Es muy importante conocer qué análisis necesitamos realizar, ya que ciertas moléculas o ciertos análisis tienen sus características específicas. Más adelante vamos a entrar en detalle a qué me refiero con esto. Es decir, que requiere cierta cantidad de muestra o cierto material a utilizarse o cierta protección que debe usar el inspector en campo. Y finalmente, la etapa de grado de precisión requerido. Esto viene definido por el número de muestras a tomar. Es decir, el número de muestras a tomar es definido también por ejemplo, la cantidad de hectáreas, el cultivo, la extensión total del predio, las zonas de interés. Entonces, en resumen, las etapas de muestreo son definición de los objetivos de muestreo, conocimiento u obtención de información preliminar, definición de los análisis requeridos y definición del grado de precisión o número de muestras a tomar. Así como tenemos tipos de muestreo, que ya lo explicó mi compañera Giomara, también hay tipos de muestras. Entre estas tenemos la muestra simple, cuyo nombre lo dice, solo busca determinar la presencia de un determinado contaminante o pesticida en un punto y en un momento particular. La muestra compuesta es una mezcla de una serie de submuestras. La muestra continua es aquella que busca monitorear en forma permanente la presencia de un producto específico. Por ejemplo, la presencia de cloro en plantas de aguas potabilizadoras. Entonces, siempre se busca muestrear el contenido de cloro que tiene esta agua de consumo. Y finalmente, la muestra integrada es aquella que se obtiene cada ciertos intervalos de tiempo y se mezcla en un solo envase o muestra para obtener una muestra representativa de tal etapa del proceso. Un ejemplo de esto es en las empacadoras de camarón, que tienen varias etapas, por ejemplo, IQF, descabezado, desvenado. Entonces se toman muestras de cada etapa para tener una realidad de lo que sucede en cada etapa del proceso. Asimismo, es importante tener en cuenta la cantidad disponible de muestra. Por ejemplo, si se desea realizar un muestreo, una toma de muestra en un producto formulado o en un fertilizante,
que tenemos muy poca cantidad de muestra, ya que puede ser algún producto caro, cuya formulación es escasa. Entonces hay que tener en consideración la cantidad de muestra disponible, por poner un ejemplo, en los fertilizantes o un formulado. Otra de los matrices o tipos de muestras bastante comúnmente analizadas es el agua con el propósito de análisis de pesticidas. Como saben, tenemos una norma ambiental bastante exigente que nos pide descartar presencia de organoclorados y organofosforados en el agua. Para realizar la evaluación del agua para propósitos de pesticidas, tenemos que primero seleccionar un sector representativo. Hay que hay que asegurarnos de tener las medidas pertinentes, por ejemplo, usar guantes de látex. Tenemos que hacer un lavado a la botella, lo que se llama el triple lavado. Esto es un enjuague 3 veces con la misma agua que se va a muestrear. Una vez que yo hago mi triple enjuague, yo estoy asegurando que cualquier resto de alcohol o que no tenga alguna naturaleza de algún otro tipo, la botella, entonces yo puedo proceder a muestrear. La botella tiene una profundidad intermedia, o sea, no hay que tomar ni el agua superficial, ni que hay que ir muy al fondo cuando se trate de un cuerpo de agua. Es necesario tener una profundidad intermedia entre la superficie y el fondo. Asimismo, si estamos muestreando una embarcación, por ejemplo, cuando vamos a un río, nosotros tenemos que evitar hacerlo desde la turbulencia generada por el movimiento de la embarcación. Es decir, si estamos en una lancha con motor, primero tenemos que esperar que se asiente un poco el agua para posteriormente hacer la toma de la muestra. Ya, en lo que son cuerpos de aguas estáticos, es necesario tomar la muestra a diferentes profundidades. Ya es importante cuando se trate de pesticidas reactivos con partículas en suspensión, es sobre todo importante tomar en cuenta esto, que tomemos de varias profundidades. Y en este caso la concentración varía en función de la profundidad. Ya, por lo tanto, una muestra representativa deberá integrar esta variable. Ahora, en cuanto al muestreo de pesticidas en fruta y foliar, hay que tomar en cuenta lo que dije al inicio, que cada cultivo o cada matriz es un mundo y tiene sus tips y sus medidas a tomar. Entonces, tomando esto en consideración, también se debe seguir las siguientes recomendaciones, que son generales. Primero, no se deben tomar muestras enfermas o que presentan algún desorden visible. ¿A qué me refiero con esto? Que presenten alguna mutación o que estén partidas. Luego también hay que tomar en cuenta el objetivo de estudio, es decir, ¿para qué voy a realizar el muestreo? Por ejemplo, ¿para qué análisis estoy realizando el muestreo? Esto define también cómo voy a realizarlo. Por ejemplo, esto va muy de la mano con la siguiente recomendación, es decir, considerar los materiales a usar. Un ejemplo muy claro es el muestreo para análisis de litio-carbamatos. Este muestreo es muy particular, ya que esta molécula requiere que no se use guantes de látex en el muestreo. ¿Por qué? Porque los guantes de látex tienen en su composición o en su superficie tienen disulfuro de carbono. Y entonces puede esto influir en los resultados al tomar la muestra con el guante, al tomar la muestra, qué sé yo, de banano, al tomar la muestra con el guante de látex, estoy influyendo yo en los resultados, ya que tengo disulfuro de carbono en mi mano, en mi guante, y eso lo impregno a la muestra. Entonces podemos obtener resultados que no reflejen la realidad
de la muestra tomada. Finalmente, hay que considerar también la extensión del predio o el área sometida a estudio. ¿A qué me refiero con esto? Es al número de hectáreas, a las zonas de interés del predio y a las aplicaciones realizadas últimamente. Es decir, el último pase de la avioneta, la última fumigación manual. Ahora, en cuanto a los análisis nutricionales, tanto en hoja como en suelo, estos también es un crisol de oportunidades y un crisol de conocimientos, porque todas las matrices son distintas y requieren técnicas específicas. Los materiales usados para muestras con fines nutricionales, los más importantes se los muestra a continuación. Como pueden ver en la imagen, hay un mapa que nos permite localizarnos o ubicarnos espacialmente. Asimismo, hay un barreno. El barreno mostrado en la imagen es un barreno de tipo holandés. Mismo hay un cuchillo, hay las fundas para almacenar las muestras, hay sunchos, hay podón, y otro que parece trivial, pero es de suma importancia, es la etiqueta. ¿Por qué digo esto? Porque ¿de qué nos sirve realizar un buen muestreo teniendo en consideración la matriz, el análisis a realizar, usando los materiales de acuerdo al análisis requerido, si no sabemos cómo diferenciar las muestras tomadas? Es decir, si no sé en qué lote fue tomado o cuándo fue tomada. Entonces, es de vital importancia las etiquetas para poder distinguir y llevar una trazabilidad adecuada de las muestras tomadas. Ahora, en cuanto al procedimiento para muestreo de suelo y foliar con propósitos nutricionales, se siguen los siguientes pasos. El primero y el básico es elaborar o solicitar un plano o croquis de la finca. ¿Por qué? Esto es de vital importancia ya que nos permite o le permite al técnico de campo encargado de realizar el muestreo ubicarse espacialmente. Y también le permite definir decisiones o definir un criterio de muestreo. Por ejemplo, si tenemos disponible un mapa de la finca en los que se pueda ver sus lotes, como está en la imagen de la izquierda, estoy tratando de hacer zoom, podemos ver que tenemos disponible este mapa con lotes de fertilización. O el mapa de en medio, que es un mapa con tipos de suelo. Las diferentes coloraciones muestran distintos tipos de suelo presentes en la finca. Entonces, si tenemos esta vital ayuda, la vital ayuda de un mapa, podemos unificar criterios. Por ejemplo, si en un lote, el lote 1 o el lote 2 tienen un mismo tipo de suelo, por decirlo, tienen suelos francos, arcillosos, el técnico de campo puede tomar la decisión de tomar muestras unificadas de esos dos lotes y que me representen el estado nutricional de los tipos de suelo franco-arcilloso en la finca. También se puede definir el criterio de muestreo en base a un mapa según los cultivos establecidos en las diferentes zonas de la finca. Por decirlo, si en los lotes 3 y 4 hay cultivos de banano, y en los lotes 1 y 2 hay otro cultivo establecido, por decir palma, entonces puedo tomar muestras distintas, uno que represente al banano y otro al cultivo de palma. Entonces, por eso es de vital importancia tener disponible un mapa, no solo para ubicar espacialmente al momento de realizar el muestreo, sino para definir el criterio de muestreo. Y posterior a esto podemos también identificar o definir el número de muestras y submuestras. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, una vez que el técnico, el inspector ya tiene definido su criterio de muestreo, es decir, por ejemplo, en los lotes
1 y 2 voy a tomar muestras porque son suelos franco-arcillosos. En los lotes 3 y 4 voy a tomar muestras porque son suelos areno-francosos. Entonces, ahí ya voy definiendo cuántas muestras voy a tomar, de acuerdo a los criterios unificados que establecieron previamente. Para los muestreos con fines nutricionales, se siguen procedimientos o métodos similares a los muestreos con fines de pesticidas. Como mencionó mi compañera Xiomara al inicio del presente presentación, hay distintos tipos de muestreo. Puede ser aleatorio, puede ser dirigido o puede ser sistemático. En el mapa que está a la derecha de la presente presentación, podemos ver dos tipos de disposiciones o procedimientos. En la derecha, voy a hacer zoom, en los triángulos color lila, el muestreador o el técnico de campo empleó un tipo de muestreo aleatorio. Ven cómo están dispuestos los triángulos, pero cubre toda el área que le interesaba muestrear. Luego, en la parte derecha del plano, podemos ver que los triángulos ya tienen una disposición más organizada. Ahí siguió un tipo de muestreo sistemático, lo mismo que arriba, que siguió una especie de zigzag, pero cubrió toda el área de la finca que le interesaba muestrear. Ahora bien, entrando ya más en contexto, ¿qué procedimiento se sigue para muestrear suelos? Para muestreo de suelos con fines nutricionales, se toman de 15 a 20 submuestras a 30 centímetros de profundidad. Este número de submuestras puede variar, ya que en cada barrenazo puede obtener mayor o menor cantidad de suelo, dependiendo de las condiciones del terreno en que me encuentre. También es muy recomendable muestrear de 2 a 3 semanas después de la última aplicación de fertilizante. ¿Por qué se recomienda esto? Porque si muestreamos inmediatamente después de haber fertilizado, podemos sesgar nuestros resultados. Déjenme explicarme un poco mejor. Es decir, una vez que obtengamos el informe, nos pueden venir excesos que no reflejen la realidad del balance nutricional de nuestro suelo, porque estos van a reflejar únicamente la última fertilización aplicada y no la realidad del suelo en nuestra finca. Por eso se recomienda muestrear de 2 a 3 semanas después de fertilizar. Luego de esto, luego de haber tomado la muestra con un barreno, ya sea de tipo tubo o de tipo holandés, como se muestra en la imagen, ahí el técnico está usando un barreno, se debe mezclar, sellar y etiquetar la funda. Es muy importante el etiquetado también. Con 1 kilogramo de muestra compuesta. ¿Por qué se dice compuesta? Porque está formada por 15 a 20 submuestras. Dentro del procedimiento de suelos, para fines nutricionales también hay otros tipos que influyen en el aspecto nutricional del suelo, como pueden ser, si ven en la imagen, el técnico está realizando como un hueco en el suelo. Esto era como una especie de mini calicata, ya que querían conocer justamente la compactación del suelo a determinada profundidad. Este servicio lo solicitó un cliente que estaba realizando una tesis doctoral, entonces era bastante específico en su requerimiento. Quería conocer cuán compactado y el contenido de materia orgánica de su suelo a tal profundidad. Por eso el técnico estaba haciendo esta mini calicata y el otro técnico estaba tomando muestras para fines nutricionales.
Es decir, la nutrición también viene de la mano con otros aspectos, como la compactación del suelo. Ahora, en cuanto al procedimiento a seguirse para muestras foliares con propósitos nutricionales, hay un sinfín de técnicas de acuerdo a cada cultivo. No es lo mismo muestrear hojas de banano que una hoja de palma. O sea, el técnico requiere protecciones distintas, requiere materiales distintos, ya que incluso son de diferentes alturas los cultivos. Entonces, antes de realizar cualquier tipo de muestreo, muy recomendable investigar, conocer la naturaleza del cultivo o de la muestra. Ahorita voy a mencionar dos cultivos que son el principal rubro económico del país, como lo son el cacao y el banano. En cacao se recomienda tomar muestras foliares de la siguiente manera. Se toman la segunda o tercera hoja, que esté sana obviamente, más próxima a los retoños, sobre los 4 puntos cardinales. Se recomienda tomar de 10 a 20 hojas por árbol. Suena un poco confuso, pero en el siguiente gráfico se lo puede ver de mejor manera. En el siguiente gráfico se muestra un árbol de cacao. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar nuestras muestras de hoja? Como mencioné anteriormente, se toma la segunda o tercera hoja más próxima a los retoños. Esta hoja debe estar sana y no debe tener deformaciones. Entonces, la segunda o tercera hoja más próxima a los retoños me refiero a estas hojas jóvenes de color claro, que así se muestran en el cacao, son las hojas más jóvenes. Entonces, las hojas maduras son aquellas más grandes, próximas a estas hojas más jóvenes. Y la parte que decía sobre los 4 puntos cardinales, no es nada más que tanto al frente como la parte de atrás, a la izquierda y a la derecha de la planta. O en otras palabras, al norte, al sur, al este y al oeste de la planta. En resumen, tomo hojas maduras, más próximas a las hojas más jóvenes, hojas que estén sanas obviamente, tanto a la izquierda, a la derecha, al frente y detrás de la planta. Eso es el procedimiento a seguirse para muestras foliares con fines nutricionales en cacao. Ahora, en banano, el procedimiento a seguirse es el siguiente. Se toma la tercera hoja contando desde la hoja bandera. Y de esta tercera hoja se toma el tercio medio de la hoja sin nervadura. Ahora veamos un gráfico para entenderlo de mejor manera. Si podemos apreciar el gráfico de la planta de banano, podemos ver que la hoja bandera es aquella que está con el número 1 y se muestra en campo enrollada y con forma de cigarro. Entonces contamos desde la hoja bandera, la segunda hoja, la tercera hoja. Seleccionamos la tercera hoja. Una vez que tengamos identificada la tercera hoja, procedemos a seccionar esta tercera hoja, imaginando que la tercera hoja está dividida en 3 tercios imaginarios. Entonces tomamos el tercio medio, que es justo a la mitad de la hoja, que es la porción sombreada, y seccionamos esta parte, pero sin la nervadura. Esa es la metodología indicada por la literatura y es seguida por técnicos de campo para muestras de banano. Ahora, esto puede cambiar, ya que si en algún muestreo ya dirigido le interesa alguna otra hoja, entonces este precepto se viene un poco abajo, ya que el muestreo ya tiene otro fin y le interesa alguna otra hoja y no necesariamente la tercera. Ahora bien, estos son solo 2 ejemplos de los cultivos más importantes en el rubro económico del país, tanto cacao como el banano.
pero hay muchos otros cultivos, ya sea en Ecuador, en Perú, que son importantes también económicamente. Entonces, es muy válido investigar y compartir conocimientos para conocer las metodologías y ser más eficientes en nuestros muestreos en campo. Quiero añadir algo más en la parte de muestreos para pesticidas. Aquí también es importante, en tanto los pesticidas en fruta, qué fruta debo tomar, pero esto generalmente es un muestreo de tipo dirigido, ya que el cliente que solicita el servicio o la empresa puede decir que quiere que le tomen las muestras en plantas de tal semana, de tal semana. Entonces ya ahí el muestreo varía, es dirigido. Entonces no hay algo fijo o estándar, ya que el cliente o la persona que solicita el servicio puede querer algo específico, evaluar el contenido de pesticidas en tal estadio de la planta o en tal etapa fenológica de la planta, no necesariamente banano, puede ser cualquier otro cultivo. O sea, lo que quiero recalcar es que estos conceptos no están escritos en piedra, son flexibles y pueden variar de acuerdo al requerimiento o lo que queramos investigar. Bueno, para aportar adicional a todo lo que se ha hablado, les queremos comentar un poco sobre los servicios que nosotros tenemos. Focalizándolo puntualmente a la parte de muestreos, pues nosotros realizamos muestreos tanto a nivel local como a nivel internacional. Es decir, muestreos en campo, en industria, hacemos validación de proveedores y también calificación a proveedores. Atendemos quejas cuando alguien tiene una queja de un cliente en el exterior. Tenemos una red de partners bastante amplia, bastante completa en diferentes países, los cuales nos permite atender de manera ágil un requerimiento para hacer determinadas evaluaciones. Esto es tanto con propósitos de pesticidas, microbiológicos, nutricionales. Todo esto lo hacemos de la mano con nuestro partner desde hace 9 años, que es Eurofins. En todo lo que es Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica. Ciertos asistentes me hacían consultas también en cuanto a la parte de los servicios agrícolas, pues como lo explicaba Joel detenidamente, los servicios de evaluación de suelos, toma de muestras, evaluaciones foliares, son realizados por nosotros. Tenemos técnicos de campo que tienen amplia experiencia en todo lo que es manejo de cultivos y manejo de suelos, y tenemos un departamento de planificación y proyectos que enfoca los requerimientos para diferentes cultivos. Es decir, si son cultivos como vegetales de ciclo corto, se hace, en el caso de que no se tenga conocimiento o previa experiencia, se hace una previa investigación y se determina cuál es el mejor proceso para hacer la toma de muestra de estos cultivos de ciclo corto para propósitos ya sea nutricionales o de evaluación de contaminantes. Los ejemplos que nombraba Joel son de los cultivos más demandados o más recurrentes. Sin embargo, también realizamos bastante lo que es la evaluación o los muestreos para contaminantes en quinoa,
También hacemos en lo que es cultivos de ciclo corto, arroz, maíz. Si ustedes necesitan mayor información respecto a esto, nosotros les podemos hacer llegar de manera específica, pero como les decimos, hemos tomado ciertos ejemplos. Y realizamos también la toma de muestra en agua, tanto de agua de consumo, agua de uso agrícola o aguas de descargas para cumplimiento de normas ambientales. Hay varias preguntas que se han realizado. Vamos a atender varias de ellas. Una es que me hacían una pregunta, como tenemos un problema que no podemos identificar a los panelistas, me han hecho una consulta de los rangos de interpretación. Y es bueno aclarar que los rangos de interpretación son de acuerdo a cada cultivo. Es decir, no existe un rango de interpretación general. El rango de interpretación siempre va de acuerdo al cultivo que vamos a procesar o que se va a sembrar. Sí, Geomara, ya que estamos en la parte de preguntas y respuestas, yo vuelvo a repetir, pueden ahora empezar a hacer sus preguntas, pueden escribirlas en la caja de preguntas y respuestas, y si pueden identificarse, sería mucho mejor. Tuvimos un problema técnico con Andrea, y por error salen todos con el nombre de Andrea, quien trabaja conmigo en el área de marketing. Entonces, les pido disculpas por eso. Entonces, por eso es importante que se empiecen a identificar. Geomi, tenemos la primera pregunta, Geomar y Joel. Buenos días, saludos de Santo Domingo, Ecuador. Mi consulta, ¿cómo se determina el tamaño de muestras de hojas y de suelo cuando se manejan cultivos asociativos en alta densidad? Por ejemplo, un lote de 40 hectáreas de cacao asociado con maracuyá, plátano, banano y vainilla. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? A ver, primero necesitaríamos ver, me imagino que es con propósito nutricional, lo que nos comentas del tamaño de la muestra de hojas y de suelo. Tal vez nos podrías aclarar un poco esta parte. Y también es importante que cuando hablamos, si es de la parte nutricional, debería ser específico para cada tipo de cultivo. Ya si hablamos de contaminantes, pues como le explicaba Joel, en la parte de cacao, plátano y banano tenemos ya establecidos cierto número de hojas, que es el que se debe tomar para la evaluación del contaminante. Y en la parte de suelos hay un rango donde se establece que se debe tomar una muestra de aproximadamente 30 centímetros de profundidad en 10 zonas diferentes del área del área que quieres evaluar, y posteriormente estas submuestras se combinan en una sola muestra, y esto es lo que se analiza posteriormente para descartar contaminantes. Hablando puntualmente de contaminantes, de pesticidas. Ok. Segunda pregunta. En pitahaya, ¿también se hace una muestra foliar del cactus? ¿Y cómo se lo hace con la fruta? En la parte de pitahaya no conozco muy bien el cultivo, no sé si Joel nos puede dar tal vez alguna idea de cómo sería la evaluación en el cactus, y nuevamente sería importante que nos enfaticen si requieren para propósito nutricional o de contaminante, porque es totalmente diferente. Acá Claro, tengo... es muy importante definir para qué necesito la muestra. Sí se hacen muestras de fruta, tanto para fines de presencia de contaminantes y para fines nutricionales de pitahaya. Ahora, en muestras foliares habría que investigar la metodología que se hace para pitahaya, ya que como la característica de esta hoja es distinta,
hay que investigar qué procedimiento se sigue y cómo se prepara la muestra para obtener un balance nutricional de esta. Ok. Otra pregunta. De acuerdo que hay que potencializar los demás cultivos, potencializar, me imagino, los demás cultivos, ya que también hay que proporcionarlos ya internamente, son muy importantes, ya que es necesario mejorar su rendimiento y calidad y así tener otros cultivos que promocionar. Está bien que potencialicemos, pero hay mucho más por hacerlo y en este momento hay que hacerlo. Ah, ya, esto es como un comentario. A ver, buenos días. En algún momento podrán analizar muestras de granos de cacao localmente, pesticidas, metales pesados. Esperamos que sí, en un futuro no muy lejano, tengamos la implementación del laboratorio a nivel local. Perfecto. Una producción orgánica ¿qué consideraciones se tienen para descartar contaminación por cultivos colindantes? Hola. Hola, sí, perdón. A ver, una producción orgánica, ¿qué consideraciones se tienen para descartar contaminación por cultivos colindantes? Siempre hay que hacer una evaluación individual de lo que es la residualidad o la presencia o no de contaminantes en las zonas centrales del lote o de la finca, y asimismo de manera independiente o individual la evaluación de los linderos. De esa manera yo podría descartar que si tengo una contaminación, esta sería efecto de una contaminación por los cultivos vecinos y que no sea un mal manejo orgánico. Ok. Ya, listo. Tengo aquí a Jorge Landeo de Imocert. Con respecto al análisis de productos orgánicos, por favor, ¿podría explicarnos sobre la diferencia de valores reportados por los laboratorios? Aquellos valores de LQ de mayor a 0.01 versus LQ mayor a 0.005. Asimismo, entiendo que en Europa existe un valor BBN válida que permite solo reportar valores. ¿Es por encima de 0.01? ¿Conoce si este valor BBN es oficialmente válido? Saludos desde Lima, Perú. ¿Qué tal, Jorge? A ver, lo que son los límites de cuantificación, esto depende bastante del equipo que use el laboratorio. Es decir, o mejor dicho, del expertise en el cual el laboratorio reporta, a partir de cuánto puede reportar. Nosotros tenemos a nivel internacional estandarizado 0.01, pero existen equipos de alta sensibilidad que pueden leer presencia de contaminantes por debajo de estos límites, a límites más sensibles. Generalmente los límites de cuantificación de 0.005 se utilizan para comidas de bebés, porque es la legislación más exigente. Todo lo que es normativas orgánicas o normativas generales evalúan a partir de 0.01. Por eso es importante nosotros descartar la presencia de trazas. O sea, tú sabes que el límite de cuantificación es el nivel a partir del cual yo puedo definir o cuantificar un valor. Pero existe un límite de detección que es a partir del nivel de cual me detecta un positivo o una presencia de pesticida. Ya, si yo tengo un valor entre estas dos curvas, eso se llama una traza. Entonces es importante que para poder descartar siempre que no exista un positivo, se solicita a los laboratorios que reporten las trazas. Los laboratorios no reportan por default, generalmente, muy pocos lo hacen. Por ejemplo, el laboratorio Eurofins Dr. Spech en Alemania los reporta por default, pero otros laboratorios del mismo grupo
no lo hacen. Entonces, si ustedes necesitan esta consideración, hay que solicitarlo o enfatizarlo siempre. Es bastante común que no exista detección, cuantificación por encima del 0.01, pero sin embargo existe una presencia de traza que no es reportada. Y cuando se hace una nueva evaluación o un cliente en el exterior utiliza un equipo de mayor sensibilidad y detecta esta presencia o este positivo, existe una inconsistencia, pero no es porque se haya usado una metodología errónea, simplemente es porque esta traza no fue reportada. Y en cuanto al valor BNN, esto es un código bastante conocido, pero a nivel de Alemania. No es válido oficialmente, o sea, no es una normativa aceptada como tal, pero sí es bastante respetado por ciertos supermercados. Hay supermercados que te permiten amparar tu positivo de que no sea mayor a 0.01 y que no sea mayor a una molécula. Pero entiendo que debe ser miembro del BNN para poder estar amparado en este código. Listo, Xiomara, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Derek Sindler, de QCS. Para muestras foliares de banano, para fin de residuos de plaguicidas, ¿se recomienda el mismo procedimiento que los fines nutricionales? Sí, efectivamente se usa el mismo procedimiento, pero en el caso de residuos de pesticida, el número de hoja puede variar. O sea, no necesariamente puede ser la tercera, también puede ser la cuarta. Eso es lo único que se diferencia. O sea, que puede ser flexible entre el número de hojas, puede ser entre la tercera o la cuarta, pero de ahí el tercio medio viene a ser el mismo procedimiento, tanto para el fin nutricional como el fin de residuos de plaguicidas, en el caso de banano. Gracias, Joel. Tengo otra pregunta. ¿Tienen alguna referencia sobre el muestreo de toma de hojas en vainilla, tal vez? No tenemos experiencia en vainilla, no es un cultivo muy frecuente, pero podríamos revisar alguna referencia y hacerlo llegar posteriormente. Listo. Pudiéramos revisar lo que nos lleguen por mail cuando te enviemos las diapositivas, Javier. Galo Párraga, ¿ustedes pueden determinar la cantidad de ácido glutámico en la fruta de banano y qué tipos de rango me daría? Nosotros podríamos hacer la detección de presencia de este ácido, pero siempre y cuando sea como un nutriente. Es decir, con una metodología dirigida a alimentos. Si el ácido glutámico se añade a la fruta con un propósito de fertilización, no podríamos extenderte un rango de interpretación, o sea, porque no es la misma metodología. Nosotros podríamos definir la presencia de ácidos o cualquier tipo de ácido y nutriente, pero dado en partes por millón, presente en la fruta banano, como se lo darías como te lo daría un nutricionista, pero de consumo humano. No sé si me doy a entender. Si lo hacen con fin de fertilización para conocer si estoy fertilizando bien con este ácido, no podríamos hacerlo de esta manera. Gracias, Xiomara. Vamos con la otra pregunta. Buen día, soy María de Bolivia. ¿Cómo se procede a un muestreo en campo de quinoa para pesticidas y contaminantes en ambos casos? Bueno, si estamos hablando de muestreo en campo para quinoa, nosotros hacemos la evaluación de quinoa generalmente en bodega. O sea, ya cuando la quinoa está procesada. Pero tenemos varias metodologías, tanto para pesticidas y contaminantes. Hay varias reglas que existen para cereales en general y para quinoa específicamente. La regla del GAFTA es bastante utilizada.
Ya, y el procedimiento como tal del cual estás consultando, podríamos hacerlo como lo explicamos anteriormente, un muestreo simple o algo ya más sistematizado. O sea, deberíamos tal vez sentarnos a conversar un poco sobre el objetivo específico, si es evaluación de algún contaminante en especial o alguna micotoxina, lo cual no sería en campo, sino en almacenamiento. Entonces tendríamos que evaluar un poco más el procedimiento o el objetivo del muestreo de esta quinoa para poder definir un procedimiento que ampare las necesidades específicas, María. Muchas gracias, Xiomara. Siguiente pregunta. Dentro de los cultivos más demandados y de mayor exportación se encuentran las rosas. Tal vez experiencias para el muestreo foliar de este cultivo con fines de análisis nutricionales. Te comento que sí tenemos disponible rangos óptimos de interpretación para estado nutricional en hojas de rosa. Entonces habría que un poco pulir el procedimiento de muestreo y de ahí pues el resto ya tenemos disponible, los rangos óptimos para ya tener resultados fidedignos. Entonces es solo cuestión de investigar un poco más qué hojas se toma en las rosas, cuántas hojas, y de ahí proseguir con el muestreo. Gracias, Joel. Vamos con otra pregunta. Tenemos 18 preguntas. También quiero recordarles que cualquier pregunta adicional que tengan, por favor escribir dentro de la caja de preguntas y respuestas. En la caja de chat vemos temas generales, como envío de presentaciones o algún problema de conexión, pero preguntas y respuestas para ir parametrizando, las estamos viendo en la caja de preguntas y respuestas. Vamos, para el muestreo foliar en café, ¿se puede utilizar el mismo método que se utiliza para el cacao? ¿El número de hojas muestreadas dependerá de la edad del cultivo? Sí, es correcto lo que te dice aquí en esta pregunta. Sí, se puede aplicar el método. Me parece que el número de la hoja a muestrear creo que varía un poco. Tendría que revisar de nuevo la metodología para café, pero creo que el número de la hoja a muestrear varía, pero es muy similar a la del cacao. Perfecto. Otra, es el mismo caso, parece que es María de la quinoa. En el caso de la quinoa, ¿qué tipo de muestreo es el más recomendado? ¿Qué tal? A ver, como lo mencionamos anteriormente, depende bastante de si es en campo, si es en almacenamiento y un propósito más específico. O sea, no existe un muestreo general. Siempre el más exigente es el que nos va a dar un resultado más cercano a la realidad. Pero también es verdad que es el muestreo más costoso, me toma más tiempo. Entonces, debemos ver exactamente cuáles son mis necesidades y en base a eso, enfocar el tipo de muestreo más recomendado. Copiado. Hola, te saluda Samantha Aguilar de Guayaquil. En el cultivo de la maracuyá para análisis de contaminantes, la muestra también tiene que ser tomada desde una profundidad de 20 centímetros. ¿Y cuál sería la cantidad recomendada de muestras? No estoy segura en este momento de lo que es la profundidad específica. Estamos hablando de suelo de maracuyá. O sea, si queremos evaluar el suelo a nivel general, la profundidad sí estaría máximo de 30 centímetros. Ya la cantidad de muestra siempre es entre 1 y 2 kilogramos. Ya, pero estamos hablando, entiendo que me hablas del suelo, pero si quieres saber específicamente de lo que es la maracuyá, en evaluación de residualidad en maracuyá como tal,
la metodología es diferente, o sea, tenemos que hacer la evaluación a cierta madurez del fruto, y se puede tomar 2 kilos 2 kilos mínimo, porque como la maracuyá tiene bastante volumen, entonces necesito yo considerar más bien volumen que tamaño de cantidad en kilogramos de muestra. Gracias, Xiomara. Vamos, ¿cuánto tiempo después de una fumigación en pitahaya se debe tomar una muestra de fruta para análisis de residuos, si los periodos de carencia de los productos no especifican en pitahaya? Para este caso deberíamos ver qué producto es el que necesitas. Si bien no lo dice en la etiqueta que debería, en este caso podríamos hacer una relación de un cultivo similar y hacer un estimado del tiempo de carencia, y en base a eso hacemos la evaluación de en cuánto tiempo previo a la cosecha nosotros tendríamos que hacer el análisis. Ok, Xiaomi, gracias. ¿Cuáles son los métodos a tomar una vez encontrados en los análisis metales pesados, por ejemplo, cadmio, para reducir y estar en el rango permitido? A ver, los métodos para reducir el nivel de cadmio, si estamos hablando de métodos analíticos para evaluar metales pesados, ICP siempre es el método más recomendado actualmente. Pero si me estás hablando de cómo reducir en suelo los niveles de cadmio para estar dentro del rango permitido, eso ya debería ser con fertilización, y es de acuerdo al tipo de cultivo que estés manejando. Ok. Gracias, Amara. ¿Puede dar algunos ejemplos de plaguicidas reactivos con partículas en suspensión? Es Reina Chipana de Perú. Saludos. Joel, tal vez. Allá. Xiomara, no te escuchamos. Hola, sí, Joel, tal vez nos puedes compartir ejemplos. Estoy pensando en un ejemplo, estoy buscando en literatura para plaguicidas con partículas en suspensión. Ya, voy a dejar ahí esa pregunta sin responder y ya para ir avanzando con las otras. Joel, pero queda ahí arriba pendiente de responderle a Reina, ¿ok? Listo, claro. Buenos días, desde España. Con respecto al tema de cultivos hidropónicos, ¿como cuáles son los parámetros o protocolos de muestreo nos recomiendan para establecer un control nutricional? En este caso sería una muestra o muestras de la solución nutritiva empleada. Es decir, si estamos empleando o proporcionando a nuestros cultivos hidropónicos lo que ellos necesitan. O sea, tomamos muestras de la solución nutritiva y también del cultivo para ver qué se está asimilando y qué tiene nuestra solución nutritiva en definitiva. Listo, Joel. Buenas tardes con todos. Quisiera saber cómo puedo identificar que el agua que tomo para la producción de tilapias esté libre de contaminantes, como glifosato, y cuáles son los niveles para poder descartar el producto alimenticio. Muchas gracias. Bueno, hay una norma ambiental que nos indica para los pesticidas del grupo como el glifosato, que no debemos tener niveles mayores a 0.1 partes por millón.
Entonces, basado en esta normativa, nosotros podemos estimar que si tenemos un nivel mayor a de glifosato o de cualquier contaminante, ya sea del grupo organoclorado u organofosforado, tenemos que presentar un plan de acción para disminuir los niveles en el agua, o simplemente no podríamos utilizar esa agua para producción alimenticia. Ok. Gracias, Amara. Buenas tardes, desde Bolivia, Osvaldo García de Imocer. ¿Podría explicar por qué en un laboratorio podría salir un resultado positivo y en otro la contramuestra sale negativo? Ya, dejando a un lado, imaginando que el muestreo fue hecho de manera correcta, o sea que no cabe aquí la posibilidad de que la muestra no haya sido representativa, podría ser dos factores que son los más comunes. Uno, que pasado un cierto tiempo la contramuestra no se haya conservado de manera adecuada, o sea, no haya estado en congelación, haya estado en refrigeración y las moléculas hayan degradado. Cuando suele pasar cierto tiempo o que la contramuestra está a temperatura alta, las moléculas se degradan y ya no voy a tener yo residualidad. ¿Ya? Esto ocurre también con lo que es la conservación de la contramuestra entera, o sea, no hay una homogenización como tal de esta. Ese es uno de los motivos. Otra puede ser que no se estén utilizando los mismos niveles o límites de cuantificación, o que la acreditación, que es también bastante importante, no ampare al laboratorio, o sea, no tengo una garantía de que un resultado no acreditado se haya hecho de manera adecuada. Esas podrían ser algunas de las razones por las cuales los laboratorios presentan diferentes resultados. Muchas gracias, Amara. Alex Villaprado. Análisis de contaminantes en producción de banano orgánico. ¿Cómo podemos conocer que existió contaminación cruzada o qué procedimiento debo de hacer para descartar tal situación? Bueno, si yo hago una evaluación en diferentes sectores, ya tomando en cuenta que tengo vecinos de producción convencional o que hay una avioneta que cruza y que puedo tener una incidencia de moléculas de pesticidas en mi producción orgánica, yo tendría que hacer evaluación en diferentes zonas de la finca para descartar eso. Si en el centro de la finca yo tengo una presencia de positivos y tal vez tengo concentraciones de las mismas moléculas, puede ser a diferentes niveles o a niveles similares, en otras zonas de la finca, yo no puedo atribuir a una contaminación cruzada, tal vez un mal manejo orgánico. Pero si yo tuviera en el centro de la finca cero residualidad y tampoco tuviera presencia de trazas, pero en los linderos o en las zonas que son más propensas a una contaminación por deriva, yo tuviera unos positivos que sean a niveles bajos de 0.01 o que se haya solamente se vean a niveles de trazas, en ese caso yo puedo atribuir a una contaminación cruzada. Ok, Amara, muchas gracias. Para espárrago, ¿me explica el análisis foliar? ¿Qué se necesita y en qué momento? No tengo conocimiento de el procedimiento en espárrago, no sé si, Joel, tú conoces. En caso del espárrago, si no hay o no existe literatura específica para el espárrago, podemos hacer como un paralelo con otra especie similar o que tenga características similares en cuanto a sus hojas. Ok.
Ya. Déjame ir revisando, que estoy revisando que hay algunas preguntas. Yo digo que ya voy acabando y me van saliendo más preguntas. ¿Qué experiencias tienen con cultivos agroforestales, con sistemas agroecológicos? Tenemos un compañero experto en la parte forestal. Tal vez, no sé si podemos identificar de quién hizo esta pregunta para poder hacerle llegar la respuesta vía email, para poder traspasársela a nuestro compañero. Ah, ya, perfecto. Entonces, por favor, quien haya hecho esta pregunta, me puede escribir por la caja de chat para yo tomar la pregunta para que la responda uno de nuestros compañeros forestales. Miguel Villaseca, de North Fruits, Perú. Sobre el tema de ácido fosfórico en banano, ¿cómo sería su toma de muestra? Bueno, considerando que el ácido fosfórico tiene la misma evaluación de un pesticida, se recomienda el mismo procedimiento descrito anteriormente por Joel para la fruta para la toma tanto en fruta como en hoja. Ok. Les recuerdo que todo este video con las preguntas y respuestas va a ser subido al canal de YouTube de Agrorum. Las redes son @agrorum.net si lo quieren volver a revisar. Buenos días desde España, David Tous de la empresa SAF Sampling Water. Les felicito por la intervención. Me gustaría saber su percepción respecto al número de análisis que se realizan a petición directa por parte del productor, o bien si son básicamente normativos y su retorno económico para el productor con la información generada. Si estamos hablando de fines nutricionales, siempre es un retorno tanto en la parte económica como de producción bastante importante, porque a partir de los resultados que tiene en hoja y en suelo para propósitos nutricionales y de fertilización, el productor puede tomar decisiones claras y saber específicamente cuáles son los nutrientes que hacen falta en su cultivo. O sea, a partir de esto podemos nosotros hablar de lo que es agricultura de precisión. O sea, siempre tiene una retribución bastante importante. Ok. Ya apareció aquí Miguel Macay, es quien hizo la pregunta de los agroforestales. Entonces estoy parametrizando esta respuesta para no debérsela y hacérsela a Carlos ahora que terminemos el webinar. Terminamos con esta pregunta. Vamos con la siguiente. Mi pregunta es cómo se interpreta los resultados de los análisis en el sentido de que se determine que se trata de una contaminación cruzada o una aplicación directa. Yo no puedo definir o concluir esto a partir de un solo resultado. Yo necesito hacer una investigación. Por eso es que las certificadoras, una vez que tienen un resultado positivo, ellos hacen a continuación una investigación y, si es necesario, se toma diferentes muestras a nivel de todo el cultivo, para a partir de eso pueda yo descartar un mal manejo, o una aplicación directa, o una contaminación. Ok. Listo, Xiomara, gracias. Para muestreo de suelos en cultivos de aromáticas, manzanilla, cedrón, hierba luisa, ¿se debería manejar la profundidad de 30 centímetros o la profundidad de muestreo dependerá del tipo del cultivo? Perdón, se me perdió la pregunta, la estaba leyendo. Ya. Esto es para propósito. Si es para propósito de pesticidas, puedes manejar 30 centímetros. Recordemos que también lo que es el análisis de suelo para pesticidas se lo hace previo a una certificación, o también para conocer si se está aplicando, si se está realizando un mal manejo. O sea, no es algo que se hace cotidianamente. Generalmente lo que se analizan
son las hierbas como tal o la fruta como tal. Ya, pero sí, la profundidad para pesticidas en suelo se puede hacer máximo a 30 centímetros. Para Ahora, este tipo, no, sí, continúa. sí, para este tipo de hierbas tal vez podría ser menos incluso porque las raíces no son muy profundas. Exacto, y también para fines nutricionales, em, aquí en muestreo en suelo hay que tomar en cuenta la profundidad efectiva del cultivo. Es justamente lo que decía Geomara, que las raíces no son muy profundas. Hay que considerar hasta dónde llegan las raíces de los cultivos aromáticos. Copiado. Vamos con la siguiente pregunta, nos quedan 10. ¿Hasta cuántos días se puede mantener almacenada una muestra de suelo antes de su análisis? ¿Y cuál sería la manera correcta de almacenarla? La manera correcta siempre es a temperaturas de menos 23, menos 18 grados centígrados. Y si no, obviamente, nosotros no siempre tenemos en un congelador normal este tipo de temperaturas, pero si tengo que atravesar un viaje o una logística muy demorada hasta que llegue al laboratorio, yo necesitaría que esta muestra se mantenga a la menor temperatura posible. Para ello, yo uso sustitutos de hielo o hielo seco para conservar la muestra previa a su análisis. Y puede estar tranquilamente 8 días en tránsito hasta que ingrese al análisis. De esta manera no han cambiado la composición de las moléculas. Copiado. Por esta vía también les comunico que la semana que viene vamos a tener el webinar de OGM. Entonces, asimismo, miércoles a las 11 vamos a repartir la información a través de nuestras redes sociales. Siguiente pregunta, nos quedan 8. En caso de muestreo, ¿qué otras observaciones, como evitar el uso de guantes látex para análisis de ditiocarbamatos? Saludos, Neri. ¿Qué tal, Neri? Sería importante conocer cuál es el pesticida que vamos a investigar. Hay pesticidas, o mejor dicho, hay contaminantes en general que se conocen como plastificantes. En este caso no es recomendable ponerlo en un envase de plástico. Ya siempre es importante ver cuál es el contaminante puntual o el pesticida puntual que nosotros vamos a investigar. Asimismo, para los ditiocarbamatos, adicional había un cultivo, por ejemplo, las brásicas no es recomendable analizar ditiocarbamatos porque las brásicas tienen una composición de CS2 natural en su composición. Entonces, no sabemos si el resultado de CS2 es por uso de un ditiocarbamatos o es por efecto natural de esta brásica. O sea, siempre vamos a tener un riesgo de falso positivo. Ok, entendido. JL de IMOSER. ¿Será posible conocer la base técnico-legal o reglamentaria para definir el procedimiento de muestreo foliar, ya sea para pesticidas o para análisis nutricional? Claro, las podemos hacer llegar también las bases técnicas de las diferentes normativas para que ustedes las puedan tener. Ya, entonces, JL de IMOSER, si tú me puedes dejar por la caja de chat tu mail, yo te puedo ayudar con esa pregunta. ¿Cuál es el mejor método para determinar utilización de fertilizantes granulados como urea y hay un número, 18-46-0? Esa vendría a ser la formulación del producto que quiere aplicar. Entonces, si usted quiere aplicar un fertilizante granulado, esto depende de los resultados del análisis nutricional del suelo. Por ejemplo, si vemos que tiene algún déficit de nitrógeno, entonces sí se recomienda aplicar algún fertilizante nitrogenado. Pero si tiene en exceso, entonces no se lo recomiendo. Copiado. Ya. Nos quedan 3 preguntas. Hola,
No es de España, soy de Ecuador, me llamo Iván Guerrero. Ah, ya, sorry, Iván, te confundí con el anterior de España, entonces. Vamos con la última pregunta y nos quedaría lo de Reina. No sé si tiene Reina. ¿Qué tipo de análisis sería el más recomendable para un cultivo de mango? Se puede hacer análisis nutricionales, tanto foliar como en suelo. También se puede hacer análisis de residuos de pesticidas en frutos. Y en cuanto a la pregunta de Reina Chipana, los plaguicidas reactivos con partículas en suspensión son aquellos cuya presentación es en suspensión emulsionable, o sea, aquellos plaguicidas cuya presentación es esta, o sea, aquellos plaguicidas en que el envase tiene las siglas SE, esos son aquellos que tienen partículas en suspensión. Ah, ya, copiado. Perfecto, Reina. Ahí está respondida tu pregunta para que no nos quede pendiente. Tenemos otra pregunta que nos han llegado por interno. Déjame terminar con la última pregunta de aquí para poder salir. Miguel Villaseca, mala mi pregunta del banano, que exporte es orgánico y el manejo obviamente es orgánico. La pregunta sería, ¿por qué presentó ácido fosetil? No sé si ustedes pueden revisar la Hay pregunta. hay que entender el fosetil no como un compuesto singular, sino como un conjunto. Es la suma de ácido fosfórico más sus sales. Entonces puede ser que el positivo que usted vea pueda ser alguna de estos componentes de esta suma. O sea, puede ser que hay positivo para ácido fosfórico o de las sales, más no de fosetil como tal. Ah, ya, ok. Entendido, Joel. Tenemos a Ana Sofía de Colombia. ¿Cada cuánto es recomendable realizar muestras de suelo? Puede ser dependiendo si es para fines nutricionales o para presencia de pesticidas. Para fines nutricionales puede ser cada que usted cosecha o cada que usted vea algún déficit que se vea reflejado en la planta, si ve una coloración anormal o si no produce lo que antes producía en tiempos o épocas óptimas. Ah, ya, ok. Tengo una pregunta que me llegó por interno. Estoy presente en el webinar, soy Andrea desde Perú. Quisiera saber si existen diferencias en cuanto a la metodología para análisis en muestras de suelo con diferentes tipos de riego. Pues no, la metodología es la misma, pero aquí puede haber algo que influye en el balance de nutrientes, puede ser es la disposición del riego o la calidad del riego. ¿A qué me refiero con esto? Es que si hay encharcamientos en unas zonas, nuestro balance de nutrientes se puede ver perjudicado por falta o exceso de drenaje presente en esa zona, producido por un riego excesivo o un déficit de riego. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Hemos terminado con toda la caja de preguntas y respuestas y he podido atenderlos en el chat. Están anotados todos sus mails. Nuestras redes sociales son @agrorum. Nos encuentran en todas las redes sociales. Vamos a enviar al final del día, se envía en modo automático los mails que están registrados, las diapositivas. Y este link lo vamos a subir a webinar, a nuestro canal de YouTube. Entonces, la semana que viene estamos preparando, Xiomara, si tú quieres adelantar un poco los temas que vamos a ver la semana que viene de OGM, asimismo el día miércoles a las 11 de la mañana, ya esta semana vamos a sacar en nuestras redes sociales el tema y como que los subtemas que vamos a revisar. Pero es un tema que venimos trabajando bastante acá y que hemos visto algunos casos para exponer. Si tienen alguna sugerencia de temas, bueno, están bienvenidos, nos pueden escribir a marketing@agrorum.net. Les agradezco a todos por su conexión. Muchísimas gracias, Joel y Xiomara, por haber preparado este webinar para nosotros hoy día. Y nos vemos la semana que viene y que tengamos una buena Semana Santa.
Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego, chao. Estoy viendo que me están preguntando si en esto no vamos a tener link de certificado. Déjame responderle a él. Pedro Córdoba, muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por conectarse. Fernando, las diapositivas ya. Fernando, yo te voy a hacer llegar las diapositivas de la semana pasada, del webinar de la semana pasada. Ya, listo. Compartirme, Pedro, yo te hago llegar. Te estoy copiando tu mail, las bases técnicas. Voy a hablar con Geomara para compartírselas. A otra persona también las pidió y yo se las hago llegar. No te preocupes, Pedro. Bueno, gracias a todos. Ahora sí me desconecto.